¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura, en Diálogos para la Historia. Diálogos para la Historia porque estamos viviendo una época, una etapa de la humanidad inédita, sin duda. Las condiciones de vida económica, de vida social, de interrelación, de derechos humanos en todos los sentidos, a partir de estos meses van a tener un cambio radical en sus estructuras, en sus comportamientos, en sus definiciones. Y hoy las instituciones, los estados nacionales, los estados locales, la sociedad misma, los actores que están al frente de las instituciones del Estado, de las instituciones sociales, tienen un papel determinante, están jugando un papel determinante. Y lo que hagan, lo que realicen, la forma como encaren esta circunstancia inédita, trascenderá para siempre. Por eso es que hemos considerado relevante tener los testimonios, las visiones, las opiniones de quienes están al frente de las instituciones en nuestro Estado. Por eso son diálogos para la historia. Y el día de hoy me honra con su presencia el señor magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, el magistrado don Eduardo Pinacho Sánchez. Magistrado presidente, bienvenido. Gracias, licenciado Raúl Castellanos, muy amable, y pues esperemos que de este diálogo y de esta reflexión salgan también algunas ideas que es necesario que tomemos en cuenta las instituciones precisamente para definir el nuevo rumbo que tenemos que seguir y que construir a partir de esta circunstancia efectivamente inédita, tan especial, y que en un momento dado nos lleva a la reflexión de lo que no hicimos y de lo que debemos hacer. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, y si le parece bien, empezamos. Bueno, ya de alguna manera definió usted muy claramente el tema, lo que estamos viviendo en estos tiempos, que definitivamente creo que fueron sorprendentes. El año pasado nadie pensaba que íbamos a estar en una emergencia de esta naturaleza. Bueno, por ahí creo que hubo alguna de esas señoras que hacen previsiones con las cartas y cosas de ese tipo, que había dicho que iba a haber algo, pero vamos, con seriedad y con previsión, no lo había. Es inédito lo que estamos viviendo, pero las instituciones son más que los momentos que vive la humanidad. En este sentido, yo he advertido una circunstancia, porque pues como interesado en los medios de comunicación le damos seguimiento a todas las acciones en positivo y en negativo, porque aquí hemos discutido sobre el gran debate que hay, por ejemplo, sobre las estadísticas en nuestro país, sobre el número de fallecidos y el número de contaminados, por decir algo. Y en ese sentido hemos podido observar que en nuestro caso, en nuestro estado, el Tribunal Superior de Justicia sigue activo. Vemos permanentemente acciones a distancia, con las previsiones correspondientes, siguiendo precisamente todas estas pautas que se han marcado para mantener la sana distancia, el cubrebocas, el quédate en tu casa, pero dentro de ese contexto, el Tribunal Superior de Justicia continúa activo. Así es. Eso es importante y eso es relevante. Por favor, señor. Gracias. Efectivamente, la administración de justicia, la impartición de justicia es una actividad considerada de carácter esencial que de ninguna manera puede paralizarse. Hay de por medio derechos, intereses, bienes que tienen que ser atendidos de manera cotidiana, en términos ordinarios y todavía más, de una manera prioritaria. Claro. Por esa razón es que, si bien es cierto, nosotros partimos de la idea de que estamos ante una emergencia y como tal es una situación realmente grave que no podíamos nosotros enfrentar con irresponsabilidad. Por esa razón es que, tomando en cuenta las propias definiciones, declaraciones de esta situación de emergencia
establecidas por el gobierno federal y por organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, pues teníamos que actuar de manera prudente, de manera responsable, razonable. Y en esa tesitura, los plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura determinaron suspender parcialmente las actividades jurisdiccionales y administrativas, pero se trata de una suspensión simplemente parcial, relativa, porque seguimos actuando. En principio pensamos en la seguridad, en la vida, en la salud, que son las que están en juego como derechos fundamentales de las personas, de estos bienes propios del justiciable, de las personas que cotidianamente asisten a los locales judiciales, a las oficinas de los tribunales y que por su propia naturaleza generan un tanto de concentración. Por esa razón, para evitar perjudicar, no proteger, dañar la vida y la salud de las personas, es que decidimos suspender precisamente las actividades de manera parcial. Porque a partir del 19 de abril de este año se estableció mediante acuerdos plenarios que debían dejarse en principio guardias telefónicas. Esto es, en cada una de las oficinas que ocupan los juzgados de todo el estado, no solo los de la capital, sino de todo el estado, y en todas las oficinas de carácter público que pertenecen al Poder Judicial del Estado, se colocaron avisos públicos en la puerta de acceso que permitían al público identificar el nombre y el número de teléfono para su localización de jueces y secretarios, y en su caso, del titular del área administrativa correspondiente. Esta información fue subida a la página electrónica, sí, fue dispersada a través de diferentes medios de comunicación, pero acompañada también, enseguida, por guardias presenciales. En cada uno de los juzgados, en cada uno de los órganos administrativos que forman parte del Poder Judicial del Estado, existen guardias presenciales que tienen la obligación de atender de manera inmediata, sin retraso y sin dilación alguna, los asuntos de carácter urgente que se les presente. Para este efecto, en el acuerdo plenario, en el acuerdo de los plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, identificado como 3/2020, de fecha 6 de abril de este año, se hizo una relación de los casos urgentes que de manera ineludible debían atender las guardias presenciales, ¿no? Por los términos y por la naturaleza de los asuntos. Sí. ¿A qué me refiero? Entre ellos, de manera prioritaria, órdenes de protección en materia familiar y en materia penal en beneficio de mujeres, de niñas que en este lapso de tiempo tan especial están sujetas a un contexto de violencia, y el hecho de convivir con su agresor de manera ya cotidiana, diaria, permanente durante las 24 horas del día eleva los índices de agresión. Y por esa razón, uno de los asuntos que podemos calificar como urgentes es decretar órdenes de protección por parte de jueces familiares o de jueces o juezas del orden penal. Pensiones alimenticias, que son los procedimientos judiciales a través de los cuales pues los acreedores alimentarios, esposa, hijas, hijos, padres que dependan de alguna persona, pues obtienen el mínimo vital para poder subsistir. Juicios de alimentos, órdenes de protección, separación de cónyuges ante contextos de violencia, convivencias de carácter familiar, una relación de asuntos que no fue limitativo, simplemente fue de carácter ejemplificativo para los jueces.
Esto es, a través de ese catálogo de asuntos, le instruimos a los jueces y juezas de carácter familiar y de carácter penal que debían atenderlos de manera urgente, ineludible e inmediata. Este carácter de urgencia no está limitado, queda a una prudente y razonable apreciación de los jueces. Eso quiere decir que, evidentemente, iba yo a ir a ese tema, pero usted ya lo abordó, precisamente el de la violencia intrafamiliar, la violencia de género. ¿Han aumentado los casos en esta etapa? Sí. Lamentablemente. Lamentablemente. Quiero comentar de que en este lapso de confinamiento parcial se han atendido en los juzgados familiares un cúmulo de asuntos que estamos aquí identificando como 486 resoluciones relacionados con esos casos de urgencia. 486, que es un número pues importante. Sí. Y que representa por el periodo de tiempo, ¿no? Así es. Y que representa un signo inequívoco, la estadística, el número, el volumen de asuntos de que se están atendiendo. Claro. 486 asuntos de índole familiar. En materia penal se han practicado 342 audiencias, de las cuales han sido audiencias presenciales, esto es, audiencias en las que los jueces física y personalmente atienden la audiencia, llevan y practican la audiencia de manera personal, 286 audiencias de carácter presencial. Y tomando en cuenta la contingencia y el riesgo, se han llevado a cabo 56 videoconferencias, audiencias que se practican a través de plataformas determinadas, ¿no? Y de manera electrónica, a través de una videoconferencia, se llevan a cabo este tipo de audiencias relacionadas con los casos urgentes. Hay en este periodo de contingencia también hemos implementado un programa para la liberación anticipada de internos que se encuentran en los centros de reinserción y que están a punto de cumplir su pena, a los que les faltaba unos días, claro, unas cuantas semanas, unos cuantos meses, y que pues ya resultaba un tanto innecesario e incluso peligroso para ellos y para los demás, la demás población penitenciaria, que continuaran engrosando las filas de quienes se encuentran en esos centros de reinserción. Por esa razón, por razones de carácter humanitario, iniciamos un programa para la liberación anticipada. Y para ese efecto, hasta el momento, se han liberado a través de 27 audiencias, se han liberado a 27 precisamente internos. Esto significa pues de que, por un lado, estamos trabajando, claro, estamos laborando, no existe de ninguna manera una paralización del sistema y de las instituciones de justicia. Estamos trabajando e incluso lo estamos haciendo con mayor responsabilidad de la que de por sí aplicamos, pero con mucho más cuidado, con mucho más atención y tratando de entender el contexto tan particular que viven muchas personas. Evidentemente hay todo ya un esquema definido, creo que eso es algo muy relevante, que frente a esta contingencia el Tribunal Superior de Justicia haya definido un esquema que sé que usted está planteando de manera muy objetiva e incluso con los resultados que está comentando, precisamente para que la justicia y el ámbito jurisdiccional que les compete quede perfectamente atendido. Y aquí hay una cosa que a mí me gustaría señalar y comentar. El señor magistrado presidente
Él, estoy convencido que le ha impreso a esta etapa del tribunal, que además es un reto, le tocó un reto inédito, magistrado, porque yo creo que nadie lo esperaba, como ya lo comentamos. Pero yo creo que hay algo importante que hay que destacar. La carrera jurisdiccional, la carrera judicial, usted empezó desde actuario, juez, notificador, magistrado suplente, hasta llegar ya magistrado de pleno derecho, así podríamos decirlo, y ahora usted fue electo presidente de nuestro Tribunal Superior de Justicia. Pero además quiero destacar una cosa: él es universitario, él es egresado de nuestra alma mater, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y perdón que lo diga, pero para mí eso es un plus humanista, porque nuestra universidad sigue siendo un referente en todos los sentidos. Y en ese contexto, creo que le preguntaría, ¿satisfecho con toda la acción de estos 4 meses que le ha tocado encarar? Yo considero que sí. Y no es solo un esfuerzo personal. Aquí debo reconocer todo el trabajo, todo el apoyo de lo que yo considero han sido 27 asesores que tengo. Claro. Creo que en una institución y un funcionario público no puede tener la tranquilidad, la satisfacción y el orgullo de contar con 27 asesores, que son mis 27 compañeros magistrados. Yo simplemente sigo las opiniones, los consejos de cada uno de ellos y me convierto en un ejecutor de sus ideas, de sus excelentes, a veces, consejos que plantean acerca de lo que debemos hacer al interior de la institución a la que pertenecemos. Y por otro lado, pues un gran equipo extraordinario, también equipo de gente del área administrativa. Entonces, la verdad, yo me siento satisfecho porque en estos 4 meses del año que llevo presidiendo el Poder Judicial del Estado, periodo al que le debemos descontar pues que llevamos de contingencia, porque nos ha frenado un tanto. No, sí, sin duda, a todo. Nos ha obstaculizado los proyectos y los programas que teníamos pensado a estas alturas ya hacer público. Pero yo quiero comentarle, licenciado, que en este momento nosotros creo que podemos sentirnos satisfechos de la obra que estamos cumpliendo. Uno de mis principales programas, proyectos, es lograr una dignificación de los espacios judiciales. Desde siempre, por la limitación de recursos, cuando hemos recorrido el interior del Estado nos damos cuenta las condiciones tan lamentables en que se encuentran nuestros juzgados, nuestros tribunales. Hemos visto escritorios que se encuentran sostenidos por un tabicón, ¿no? En las regiones calurosas de nuestro estado vemos que los jueces, los secretarios, todo el personal de un juzgado cumple con su función en condiciones verdaderamente deprimentes y lamentables, ¿no? En el istmo, en la costa, sin un ventilador, ya no digamos un equipo de aire acondicionado, ¿no? Cuando vemos los archivos que por filtraciones en temporada de lluvias se están mojando, sí, los expedientes, condiciones lamentables, y por eso uno de mis principales proyectos era la dignificación de los espacios judiciales. Yo quiero comentarle de que en este momento puedo ya manifestar, hacer público, de que en próximos días podríamos ya inaugurar el Centro de Justicia de Espinal, en el Istmo. Sí, lo anunciaron ya desde hace unos días, ¿no? Que los avances. Se han venido planteando los avances, pero ya llegan a la conclusión. Definitivamente. Ya en condiciones, si un día ojalá haya oportunidad de que podamos conocerlo personalmente. Será un honor. Pero son inmuebles y son construcciones ya que definitivamente rompen con ese espacio tradicional de tribunal. No, ya son espacios muy dignos, claro, que se dispone de toda la tecnología para desarrollar procesos judiciales modernos,
capitalizando los beneficios de la tecnología y con todo lo necesario para que de una manera digna y adecuada se preste este servicio tan importante para la sociedad. Excelente. Estamos trabajando en Espinal, en Salina Cruz, estamos también ya considero yo, con un 80% de avance de la construcción de la sala de oralidad mercantil. Concluimos también la sala de oralidad mercantil de Guajuapan de León. Estamos trabajando aquí en lo que representa uno de los inmuebles emblemáticos del Poder Judicial del Estado aquí en la capital. El edificio que ocupan los juzgados civiles y familiares, que se encuentra en el ex marquesado, Sí. lo estamos rehabilitando. También es un edificio viejo, ya considero que tendrá 30 años, en condiciones también peligrosas. Me comentaba el arquitecto de que era una bomba de tiempo, porque las instalaciones eléctricas estaban construidas, fueron realizadas en su momento para satisfacer las necesidades que se mantenían latentes en el momento que fue construido, ¿sí? No había computadoras, ¿sí? Era poca gente, no había la población que en un momento dado asiste cotidianamente a ese edificio, de tal manera que al paso del tiempo de un contacto se obtuvieron 2, de esos 2 surgieron 4, sí. De tal manera que... Pusieron su diablito, ¿no? Así es. Me decía el arquitecto, oiga, en el momento que exista ahí un cortocircuito, sí, tomando en cuenta el papel que existe en el mismo, eso va a ser un problema verdaderamente grave y que habría que corregir. Estamos rehabilitando toda la instalación eléctrica, ya se terminaron los baños que se encontraban en situaciones indignas, ¿sí? Hay una área de convivencia familiar de aproximadamente 20 metros cuadrados. En ese espacio de convivencia familiar es en donde concurrían los padres que, habiendo sido separados, padres o madres, habiendo sido separados de sus hijos por algún problema de carácter familiar, se les señalaba determinada hora para que pudieran convivir con sus hijos de manera supervisada ahí en el mismo edificio de los juzgados. Pero era un espacio de 20 metros cuadrados que propiamente se utilizaba como bodega, sucio y en condiciones realmente deprimentes. Cuando yo fui y me percaté de esa circunstancia, digo, no es posible que una situación tan sensible como es la convivencia de los padres con sus hijos se puedan desarrollar en esas condiciones. Entonces, lo mejoramos, lo pintamos, lo adecuamos, pero aún así he recorrido otros poderes judiciales y vemos cómo ahí los centros de convivencia están formados por inmuebles en los que existen jardines, albercas, claro, canchas, bibliotecas, y nosotros tenemos 20 metros cuadrados. Es por esa razón tuve la oportunidad de gestionar con Yosifet lo que anteriormente era CAPSE, para que a través de un proyecto pues nos autorizara por allá el Ejecutivo del Estado algunos recursos que nos van a permitir construir una ludoteca, un aula de tareas para padres y menores hijos en el centro recreativo del Poder Judicial del Estado que se encuentra en Tlalistac. Allí tenemos canchas, tenemos jardines, tenemos alberca, tenemos un local de convivencia, vamos a construir una ludoteca y vamos a construir un aula de tareas. Sería una primera etapa. En una segunda etapa, considero que podríamos construir los espacios correspondientes para trasladar a ese mismo lugar a todos los juzgados familiares y de una manera más sistemática ya atender el tema familiar, pero de una manera muy digna. Excelente. Es la visión humanística, sí, sin duda. La justicia tiene que tener una visión humanística. E incluso entiendo, no entiendo, he visto que en ese contexto también el tribunal
usted con usted a la cabeza, porque los liderazgos ahí están. Su humildad la pondero, la respeto y creo que es un agregado más a su personalidad y creo que eso es fundamental en el ser humano, pero evidentemente los liderazgos, quien está a la cabeza de una institución es en buena medida quien marca las pautas, y en ese contexto el sentido humanista de la justicia en Oaxaca también ha avanzado, o se han dado pasos. Usted ha firmado convenios en varios sentidos con otras instituciones. ¿Por qué no nos platica un poco de ello? Sí. Hemos efectivamente suscrito diferentes convenios con instituciones de carácter público y organizaciones civiles. Hace unos cuantos días suscribimos un convenio con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, cuyo titular es el maestro Vera Salinas, José Manuel Vera Salinas. Y con él coordinamos, creo que, acciones que resultan fundamentales. Si pensáramos que el Estado y las instituciones públicas deben atender los factores de riesgo que causan delitos a través de los procesos judiciales y mediante penas y sanciones únicamente, creo que sería una idea sumamente limitada. Atender al delito, atender las causas del delito, claro, y confrontar la situación del delito va más allá. Debemos llegar precisamente a acciones de prevención. Acciones de prevención que pueden ser de diferente naturaleza. Por ejemplo, promover en la sociedad y en consecuencia en las instituciones públicas una cultura de igualdad y de no discriminación para la mujer, ¿no? Pero para eso, en lo que toca al sistema de justicia, necesitamos que nuestros jueces se capaciten en el conocimiento de juzgamientos, herramientas para juzgar con perspectiva de género. Esa es una de las acciones que en un momento dado vamos a tener que realizar en cumplimiento a este convenio. Entonces, son convenios para la colaboración y coordinación de acciones de prevención del delito, ¿no? Claro. Para compartir información también que nos lleve a este tipo de acciones y programas de prevención. Eso es en lo que toca a seguridad pública, pero también hemos firmado convenios con CEPIADET, firmamos convenios con algunas otras instituciones. Por ejemplo, ahorita estamos por suscribir ya un convenio que nos va a permitir realizar un seminario nacional sobre pluralismo jurídico. Van a asistir alrededor de 29 pueblos indígenas de todo el país, se van a concentrar en Oaxaca. El Poder Judicial del Estado va a ser la sede y se va a constituir una especie de diálogo pluralístico en materia de la administración de justicia. Con CEPIADET también suscribimos un convenio para impartir un seminario con expertos. Van a venir ministros de la Suprema Corte de Justicia, expertos de las más importantes instituciones de carácter académico en el país. Se van a llevar a cabo talleres, conferencias, vamos a publicar un libro, nos van a proporcionar recursos para el pago de intérpretes y en general hay una serie de actos de ese tipo que nos van a permitir desarrollar acciones de diferente naturaleza al interior del Poder Judicial del Estado. Y eso es fundamental también el ámbito de la investigación, de la aportación, de los estudios. Señor, su relación, mire, yo en lo personal, en un sistema democrático considero que es fundamental la división de poderes. Sí. Es decir, evidentemente, creo que incluso en un sistema presidencialista los poderes judicial y legislativo siempre deben representar un contrapeso y deben ser proclives al debate positivo, porque también creo que eso es fundamental. En ese contexto, la relación con los otros poderes del Estado de Oaxaca, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, del Poder Judicial, ¿en qué términos se da? Respetuoso, lo entiendo, pero
hay avances seguramente en materia de la relación con ambos poderes. Por supuesto. Yo desde el momento en que fui nombrado, tuve la plena convicción de que debía incorporarme a un solo gobierno. Claro. Sí, el poder público, que en principio le corresponde al pueblo soberano, ¿sí?, el cual delega a las instituciones el mismo para su ejercicio. El poder es único, el poder es uno solo, lo que se divide es su ejercicio y por lo tanto el Poder Judicial del Estado forma parte de un todo del cual no puede excluirse. Claro, que constituye el Estado. Así es, así es. Y por lo tanto, la idea desde un principio y por lo que toca la administración, mi filosofía personal de carácter institucional fue incorporarme a un gobierno en el que nos corresponde ejercer una parte de ese poder público a través de las funciones que le corresponden al Poder Judicial del Estado. Administrar justicia, pero en términos de respeto, ¿sí? Claro. De respeto, de armonía, y sobre esa idea empezamos a trabajar. Y yo también, al cabo de estos 4 meses al frente del Poder Judicial del Estado, puedo yo afirmar de que los otros 2 poderes, el Poder Ejecutivo, el gobernador del Estado, el Poder Legislativo, los diputados que lo conforman, han sido plenamente respetuosos de la independencia del Poder Judicial del Estado. Pero estamos actuando de manera colaborativa, ¿sí? La división no implica distanciamiento, claro, sino colaboración. Y en esos términos nos hemos acercado a ambos y hemos realizado acciones de manera conjunta y coordinada. Por decir algo, hay iniciativas atinentes al Poder Judicial del Estado en el que el Poder Legislativo en cierta manera lo marginaba, no obstante que formaban parte de una agenda que afectaba al Poder Judicial, pero existía una serie de distanciamiento que no le permitía al Poder Judicial participar en el proceso legislativo correspondiente. ¿No? Nos hemos incorporado a ello. Con el gobernador del Estado, la verdad, con mucha satisfacción, debo reconocerlo de que se ha manifestado solidario en un momento dado con acciones que permiten o que han permitido que el Poder Judicial del Estado se allegue de recursos y de insumos indispensables para la buena administración de justicia. Por decir algo, nada más quiero demostrarlo a través de un signo que para mí representa una señal inequívoca de que el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo están trabajando de manera armónica. Es que el gobernador, se lo pedí, de que se le suministraran al Poder Judicial recursos presupuestales que no se le habían otorgado desde el año 2016. ¿Sí? Había deudos y nosotros no podíamos responder sobre obligaciones que habíamos contraído con diferentes acreedores, ¿sí? Con diferentes acreedores desde el 2016. Lo planteamos, se lo comentamos al gobernador y dio instrucciones para que la Secretaría de Finanzas nos suministrara esa parte del presupuesto 2016, 2017, 2018, 2019 y por supuesto el 2020 que se nos adeudaba. Para mí esa es una señal de que estamos trabajando de manera armónica. Y hay respuestas, porque además asumo y entiendo que esta semana, a principios de esta semana, el Poder Judicial respondió a la contingencia, a esta inédita
situación que vivimos y en el contexto de las posibilidades y de todos estos temas que están en la esfera nacional, internacional, local, hicieron una importante aportación en insumos a nuestro sistema hospitalario. Esto habla, creo, precisamente de ello, de lo que usted habla, de esta buena coordinación, pero también de la disposición del Poder Judicial para sumarse a la solución o a la búsqueda de soluciones a la contingencia, señor. Sí, es una epidemia o pandemia de dimensiones y consecuencias realmente catastróficas. Sin duda. Abrumadoras. Yo creo que los gobiernos, el gobierno del estado de Oaxaca, los gobiernos de todos los estados, el gobierno federal y el gobierno de todos los países del mundo. Que está en todas partes. Exacto. En realidad se han visto muchas veces rebasados por las necesidades y las implicaciones que tiene esta enfermedad. Y creo que es ahí cuando, al margen de del esfuerzo de las instituciones públicas, nos corresponde a la sociedad civil solidarizarnos con ese esfuerzo. Y es muy satisfactorio para mí manifestar de que a iniciativa de algunos jueces, de algunos magistrados, de consejeros, se unieron a esta lucha contra la enfermedad, contra la epidemia, y de una manera voluntaria decidieron aportar parte de su salario. Decidieron por aportar un porcentaje de su salario correspondiente a los 3 meses subsiguientes, ¿sí? Lo que son jueces, magistrados, consejeros y directores del Poder Judicial del Estado. La suma de sus aportaciones arroja un monto de alrededor de 1.400.000 y fracción de pesos. Con este recurso que voluntariamente, no fue impuesto, no, fue una reacción espontánea, natural, que plantearon ellos, de tal modo de que con este monto obtenido acudimos al Hospital Civil, al Instituto del Seguro Social, al IMSS, al Hospital de Especialidades, al Hospital de la Mujer, de la niña, de las niñas, para conocer cuáles eran sus necesidades. Sí, ellos nos dieron una relación de equipo, de insumos que son necesarios para enfrentar precisamente esta contingencia. Y conociendo sus necesidades, utilizamos ese recurso para hacer las adquisiciones correspondientes. Excelente. Fue una adquisición totalmente transparente. Ahí está el monto de lo recaudado, están las facturas correspondientes de todo lo que se adquirió, y eso ya se entregó en días anteriores, con mucha satisfacción, con agradecimiento por parte de los titulares de estas instituciones hospitalarias, y yo creo que eso es muestra de la solidaridad, de los buenos sentimientos y de la calidad de personas que tenemos al interior del Poder Judicial del Estado. Señor, ¿qué más le digo? La verdad ha sido muy satisfactorio, estimula al ser humano conversar con usted, advertir todo lo que está haciendo el Poder Judicial del Estado en todos los sentidos. Le agradezco muchísimo su presencia aquí en Sin Censura, en estos diálogos para la historia. Sin duda, en lustros, en décadas, esta conversación va a estar ahí en la nube como un testimonio de lo que se está haciendo en este momento, de cómo está encarándose esta pandemia. Señor, ¿algo que usted quisiera agregar para concluir? Pues simplemente manifestarle a los oaxaqueños, a las personas que por una razón o por la otra se encuentran involucradas en el trámite de algún asunto, a los propios abogados, al justiciable en términos generales, de que el Poder Judicial del Estado no está paralizado y que en los días subsiguientes vamos a empezar a realizar una serie de acciones para que de manera gradual y progresiva
vayamos reiniciando otros aspectos de Claro. de la justicia, de tal manera que en términos cuidadosos y responsables no expongamos innecesariamente a todas las personas, a los empleados y funcionarios del Poder Judicial del Estado, y cumplamos con esta función que tenemos encomendado, administrar justicia. Muchas gracias, señor. Ha sido un honor. Amigas, amigos, esto fue Diálogos para la Historia sin Censura. Nos vemos pronto.